Los casos de COVID-19 en el mundo superan ya los 85 millones, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, que registra además cerca de 1.800.000 muertos por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus en todo el mundo. Las esperanzas están puestas ahora en las vacunas que agencias reguladoras de todos los países intentan aprobar lo antes posible. En muchas de las naciones que están vacunando arrecian ya las críticas contra gobiernos por la lentitud de la campaña, que está muy por debajo de los ambiciosos objetivos anunciados a finales de año. Vamos a analizar causas y consecuencias de estos retrasos, sin olvidar que esta discusión es un relativo privilegio. Hace pocos meses, recordemos, nadie imaginaba con que en enero de 2021 contaríamos con 7 vacunas aprobadas. La carrera por la vacuna está definida prácticamente. Ahora toca la carrera por vacunar a la mayor cantidad de habitantes lo antes posible. Israel está liderando esta carrera y por mucho, con el 12% de su población ya inoculada. El comienzo viene siendo accidentado aquí en Europa, que fue más lenta que Estados Unidos y el Reino Unido en aprobar su primera vacuna. En Alemania no alcanzan las vacunas que se han comprado. En Francia hay gran escepticismo y solo el 40% de la población dice estar dispuesta a inocularse, pero también Estados Unidos terminó el año con 4 millones de vacunados, cuando el objetivo del gobierno de Donald Trump eran 20 millones. El ritmo inicial de vacunación es entonces por diversos motivos mucho menor del esperado y los gobiernos revisan sus planes para acelerarlo o incluso se plantean extender el plazo entre la primera y la segunda dosis. Imágenes familiares de las pruebas de coronavirus. Pero estos autoservicios en Florida son en realidad para recibir algo mucho más esperanzador: vacunas. Aún así, la carrera por inocular a millones de personas alrededor del mundo ha tenido un comienzo más lento y caótico de lo que se esperaba. La escasez de suministros y una compleja logística han entorpecido el proceso. Muchos países, entre ellos Estados Unidos y Alemania, van mucho más rezagados de lo que habían planeado. El principal problema es que la vacuna de Pfizer y BioNTech, la primera en aprobarse ampliamente, requiere de una engorrosa refrigeración a temperaturas extremas, así como 2 inyecciones en el plazo de 3 semanas para ser más efectiva. Esto ha provocado un debate entre los expertos sobre si el tiempo entre ambas debe ser ampliado a 3 meses. Algunos sostienen que es mejor brindarle cierta resistencia al virus a muchas personas que proporcionar una protección completa a una cifra menor. La urgencia inmediata es la inmunización rápida y en masa. Por eso el Comité de Vacunación recomienda que se le dé prioridad a la entrega de las primeras dosis de las vacunas de Pfizer, BioNTech y AstraZeneca. El Reino Unido fue el primer país en aprobar la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Los resultados de los ensayos sugieren que es un poco menos eficaz, pero más fácil de transportar y almacenar. Solo necesita la temperatura normal de una nevera en vez de los 70 grados bajo cero que requiere la vacuna de Pfizer. Los expertos creen que esto podría cambiar la situación por completo. A diferencia de su competidora de Pfizer y BioNTech, esta vacuna es más efectiva cuando la segunda dosis se administra 3 meses después, dejando tiempo suficiente para inocular a gran parte de la población. El Reino Unido planea vacunar a 1 millón de personas por semana a partir del 4 de enero. Uno de los proyectos más prometedores está aún pendiente de ser aprobado. La vacuna de Johnson & Johnson solo requiere de 1 dosis, lo que simplificaría enormemente la logística. Si se aprueba, la vacunación con 1 dosis única podría comenzar en febrero. Mientras tanto, aumenta la presión sobre los gobiernos para acelerar los procesos de inmunización ante el alarmante aumento de muertes por COVID-19. La extrema heterogeneidad social y geográfica de América Latina dificulta todavía más la inoculación masiva en nuestra región. La vacuna comenzó en América Latina a aplicarse, pero no todos los países van al mismo ritmo. México, Chile, Costa Rica y Argentina han lanzado ya sus campañas de inoculación, pero en casos como en Brasil o Colombia todavía no hay una vacuna aprobada.
Brasil, el tercer país más afectado por la pandemia de COVID-19 en el mundo, empezó el año sin fecha definida para el inicio de la vacunación y con un recrudecimiento de la enfermedad en plena segunda ola del virus, con casi 8 millones de casos confirmados y casi 200.000 muertos. El Ministerio de Salud brasileño planea lanzar la campaña entre el 20 de enero y 10 de febrero próximos. Para el presidente Jair Bolsonaro, la culpa del retraso es de las farmacéuticas y del órgano regulador. Y al igual que en Argentina, la vacuna es en Brasil ya un tema de campaña donde hay grandes partidos discutiendo sobre cuál es la vacuna adecuada de todas las disponibles. Colombia, por su parte, prevé que la campaña de inmunización comience en febrero, aunque un decreto presidencial autorizó el uso de emergencia de vacunas, pero la agencia reguladora INVIMA todavía no ha aprobado ninguna. Y para hablar más sobre este asunto estamos conectados con la doctora Claudia Vaca, profesora en la Universidad Nacional de Colombia, farmacoepidemióloga y directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Claudia, cuéntanos para empezar un panorama general. ¿Es este un problema de distribución o de producción? Es un problema doble. En el caso de la distribución se tienen que hacer alistamientos muy juiciosos de los mecanismos de distribución. Y en el caso de la producción se debe garantizar que se cumplen los plazos, los tiempos y las cantidades de entrega, tanto a los países ricos que han acaparado más del 50% de la producción global, como a la América Latina que ha hecho unas compras preliminares para iniciar su vacunación, esperando la entrada de otras vacunas que posiblemente van a ser aprobadas en nuestra región. Algunos de los problemas en esta logística mencionados es que la vacuna de Pfizer y BioNTech parece ser la más complicada de distribuir y almacenar. Pocos consultorios médicos, ni hablar de un hospital rural, tienen refrigeradores que alcancen los 80 grados bajo cero. ¿Puede jugar esto un papel en las preferencias de los países a la hora de comprar cuando la producción se normalice? Debería jugar, porque la garantía de la distribución equitativa también es que la logística sea posible en aquellos lugares en los cuales existen unas condiciones geográficas difíciles. Colombia y los países de la región han comprado unas dosis menores de la vacuna de BioNTech Pfizer, justamente esperando que entre las demás vacunas que tienen una logística menos sofisticada y que pudiera permitirle a los países usar sus capacidades instaladas. Algunos países, Claudia, como Reino Unido, Dinamarca, y se está evaluando también aquí en Alemania, decidir alargar el intervalo entre la primera y la segunda dosis de las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca para avanzar por lo menos más rápido en la inmunización parcial mientras se normaliza la oferta. En el caso de Reino Unido, este intervalo se va a alargar a 3 meses contra las 3 semanas que figuran en los ensayos clínicos de estas dos empresas. ¿Estamos hablando de una alternativa segura? Es una alteración de los protocolos de los experimentos que se realizaron para poder hacer esta aprobación de emergencia. La única justificación debería ser, y de hecho es tal vez lo que está motivando al Reino Unido, la aceleración del contagio debido a la nueva cepa que se está estudiando si realmente acelera el contagio de esta manera. La decisión que se está tomando se basa en los datos de la respuesta inmune que fueron muy satisfactorios para esta vacuna y esperando que esa respuesta inicial se mantenga mientras se dilata la segunda dosis y se espera a la capacidad de producción de Pfizer. Pero esto lo que está demostrando es que se hizo una compra excesiva para hacer la primera dosis de inmunización y esto puede echar por la borda un poco los requisitos, los criterios del experimento clínico y pudiera generar dudas y sobre todo preocupación en la ciudadanía. En principio estaría soportada los datos optimistas de la respuesta inmune de la primera dosis. Claudia, tú te estás ocupando también de los planes de priorización de vacunación en la población y sobre este asunto hay una polémica muy concreta allí en Colombia, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Tal vez antes de discutir la compra, la distribución y la logística, lo que más interesa para generar una tranquilidad en la ciudadanía y establecer una comunicación más clara es
cómo se va a hacer la priorización, en especial en América Latina, sobre qué población se va a inmunizar. Y la verdad es que además de las generalidades de la vacunación de los mayores de 65, 70 años y de la población del personal sanitario, lo ideal sería garantizar que aquellas personas que tienen empleos informales, los migrantes, y los profesores de primaria y secundaria de los colegios públicos. Es decir, una perspectiva de priorización basada en derechos humanos sería la que debería dominar en una región que ha sido tan golpeada por la pandemia en términos de equidad y de pobreza. La discusión más fuerte que estamos teniendo, sobre todo los países que tenemos una población migrante fuerte, una presión de migración tan fuerte de Venezuela, justamente está en que el gobierno nacional ha establecido que en su plan de priorización los migrantes no documentados, los migrantes ilegales estarían excluidos. Y la verdad es que ni la declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ni los líderes y los activistas de derechos humanos estarían en disposición de aceptar que se hiciera una discriminación de este tipo, en especial porque además son una presión epidemiológica de contacto clara, sobre todo en las fronteras. Claudia Vaca, en Bogotá, muchísimas gracias por estas aclaraciones. Hasta la próxima. El año empieza con nuevos confinamientos y endurecimiento de las medidas para contener el virus, más estrictas en todo el mundo de cara al incremento imparable de contagios en muchísimos países y todavía el que se prevé después de la celebración de fiestas navideñas. Ya el fin de semana se anunciaron nuevas medidas de restricción en Francia, en España, Tailandia y Grecia. En América Latina, Venezuela iniciará hoy lunes una cuarentena rigurosa entre el 4 y el 10 de enero, después de haber relajado los controles en diciembre. El país sudamericano aplica un sistema llamado 7+7 que combina una semana de cierre seguida de otra de apertura de sectores puntuales. Su vecina Colombia anunció que la capital Bogotá va a regresar al confinamiento por barrios a partir de este martes como una medida de emergencia ante la saturación de las unidades de cuidados intensivos. Hasta aquí nuestro especial del coronavirus de esta jornada. Todos estos contenidos están en nuestras plataformas online. Ahí puede dejarnos sus comentarios. Nos vemos la próxima. Gracias.